Bien, muy buenas noches con todos los participantes. Sean bienvenidos al curso de fertirriego en cultivos cítricos. Mi nombre es Raúl Laime, soy ingeniero agrónomo y hoy día, pues en Escuela de Desarrollo Profesional y Actualización, vamos a desarrollar este tema, lo que es el fertirriego en cultivos cítricos. Eh, ¿No? Como entenderán, cultivos cítricos está incluido lo que es el cultivo de naranja, limones, lo que es el lima, mandarina, entre otros. Bueno, pues vayamos a conocer una vez más nuestro temario, lo que vamos a desarrollar hoy día. Vamos a empezar prácticamente pues conociendo los factores que afectan las necesidades de agua y nutrientes en cultivos cítricos. También conoceremos los principios básicos del fertirriego. Por otro lado, también conoceremos cuáles son los sistemas de fertirriego. En este caso hablaremos de riego por goteo y lo que es el riego por microaspersión. También otro punto importantísimo en este curso que deberíamos tener en cuenta es lo que es el calendario, o mejor dicho, programación del fertirriego, donde consideraremos lo que es el calendario, monitoreo y ajustes dentro de programas de fertirrigación. Por otro lado, también conoceremos cuáles son los nutrientes esenciales y de cada elemento nutricional estaremos conociendo cuál es su rol en el desarrollo de los cultivos cítricos. ¿Ok? Otro punto, otro tema que vamos a desarrollar también es la formulación de las mezclas nutritivas para fertirriego, ¿no? De cómo se tiene que mezclar los elementos nutritivos para la fertirrigación. Y finalmente estaríamos cerrando con las buenas prácticas de implementación y mantenimiento, ¿no? Del sistema de fertirriego. Ok, muy bien. Entonces, ya dando esta breve presentación del temario, de una vez por todas, vayamos a la introducción. Entonces, ¿qué es el fertirriego, no? Vamos a hablar del tema de fertirriego, por lo tanto, deberíamos saber qué es el fertirriego. El fertirriego, entonces, viene a ser una técnica que combina la aplicación de fertilizantes. ¿Y cómo es eso? La aplicación va a ser mediante riego, ¿ya? Esto se le conoce como fertirriego. No fertie de fertilizantes, riego del agua, ¿no? De sistema de riego. Entonces, este sistema pues esta técnica nos va a permitir una distribución eficiente de los nutrientes esenciales, ¿no? Va a dirigir directamente en las zonas radiculares de las plantas cítricos. Entonces, por otro lado, cabe mencionar que en los cultivos cítricos, ¿no es cierto? El uso de fertirriego pues presenta múltiples beneficios, con un mayor control de nutrición de las plantas, ahorro en el uso de fertilizantes y una mejora en el rendimiento y calidad de los frutos. ¿Ya? Entonces, eso sería la importancia prácticamente pues de lo que es el fertirriego, ¿no? Entonces, ya teniendo claro la parte introductoria de fertirriego, pasemos a conocer ya de una vez por todas cuáles son los factores que afectan las necesidades de agua y nutrientes. Ya, y aquí tenemos los 6 factores. ¿Ya? Ok, muy bien. Entonces, a ver, vayamos a ver primero el factor de tipo de suelo. ¿Ya? Entonces aquí tenemos el factor de tipo de suelo, eh, donde tenemos que considerar, ¿no? Lo que es la textura, la materia orgánica y el pH del suelo. ¿Qué es la textura? La textura prácticamente va a definirse por lo que es la arcilla, lo que es la harina y lo que es limo.
y de los tres tipos de suelo se va a formar la textura. Por decir, en suelos arcillosos retienen más agua y nutrientes. Por lo tanto, es un factor. Por otro lado, los suelos arenosos se drenan más rápido, ¿ya? Y necesitan riego y fertilización más frecuente. Y el suelo limoso ya es la combinación de ambas, tanto, no, o sea, no es que sea una combinación, sino que el resultado es como la combinación de ambas, como arcillo y arenoso, ¿ya? Eso es, ¿ok? Ahora, también otro factor es la materia orgánica, por lo tanto, pues la materia orgánica tiene una importancia en el aumento de retención de humedad y mejora de la disponibilidad de nutrientes. ¿Ya? Entonces, la materia orgánica también, pues, en análisis de suelo, se determina en porcentajes. Así es. Y por otro lado, tenemos a lo que es el pH del suelo. Entonces, pues, influye el pH o el nivel del pH del suelo influye bastante en la absorción de nutrientes. Y para ello, aquí hemos considerado un pH ideal para el tipo de suelo y para los cítricos especialmente, ¿no? Por lo tanto, el pH ideal para cultivos cítricos está de 5,5 a 7,5. Dentro de este rango es óptimo para el cultivo de cítricos. ¿Ya? Entonces, creo que allí ya estamos desarrollando un rango óptimo de pH del suelo. Sin embargo, lo que es la materia orgánica textura va a ser determinado según el análisis de suelo. Y es importante también conocer el factor de clima y condiciones ambientales. Dentro de ello tenemos lo que es la temperatura, la humedad, precipitaciones y viento. La temperatura, ¿no es cierto? También es un factor, ¿no? Un factor climático. Entonces, cabe mencionar que las temperaturas elevadas incrementan la transpiración y la demanda del agua. Por lo tanto, es un factor. Por otro lado está la humedad. Entonces, la alta humedad pues, reduce la necesidad de riego, mientras que la baja humedad la aumenta. ¿No es cierto? Eso es. Y tenemos las precipitaciones, donde las lluvias pues disminuyen la necesidad de riego suplementario. Esto ocurre mayormente en zonas tropicales, ¿no? Que es su, digamos, su clima adecuado para los cítricos. Ahora, en las costas también tenemos, pero las lluvias digamos, es mínimo, a diferencia de las zonas tropicales. ¿Ya? Así es. Ahora, por otro lado, tenemos el factor viento. Por lo tanto, pues los vientos fuertes, como entenderán, pues aumenta la evapotranspiración. ¿Ya? Entonces, lo cual prácticamente, pues, hace, ¿no es cierto? Cuando ocurre la evapotranspiración, hace que la planta necesite más agua. Si de repente no lo abastecemos con suficiente agua, cuando ocurre la evapotranspiración, ¿no? La planta se estresa. Eso es, ¿ya? Y también eh, tenemos la etapa de desarrollo del cultivo, ¿ya? La etapa de desarrollo del cultivo, que es otro factor. Ahí está el crecimiento vegetativo, la floración y fructificación y lo que es la maduración. Por decir, o sea, todo esto está relacionado, hay que entender, a las necesidades de agua y nutrientes. Por eso, la etapa de desarrollo del cultivo es un factor. ¿Por qué? Porque según la etapa de desarrollo del cultivo, va a necesitar diferentes cantidades de agua y nutrientes. Por decir, ahí tenemos crecimiento vegetativo, floración y fructificación y maduración, que son tres etapas importantísimas de este cultivo. Por lo tanto, en crecimiento vegetativo, el cultivo pues presenta mayor demanda de nitrógeno y agua, ¿no? Entonces, eh, ¿para qué? ¿No? Para el crecimiento de hojas y tallos. Entonces, ya por defecto, ya estamos, ¿no? Ya deberíamos entender de que en el crecimiento vegetativo tenemos que
De repente las dosis de nitrógeno tienen que ser un poco mayor que los otros elementos. ¿Por qué? Porque es el nutriente que necesita más en esta etapa. Y por otro lado, ¿no? Está la floración y fructificación, que es otra de las etapas, donde cabe mencionar que en esta etapa se necesita más fósforo y potasio. Entonces, el riego debe ser bastante cuidadoso para evitar el estrés hídrico. Imagínense la floración. Entonces, aquí igualmente, ya lo que no tenemos que descuidarnos es del elemento de fósforo y potasio. Tenemos que suministrar esa necesidad en esta etapa en los cultivos cítricos. También tenemos la etapa de maduración, donde las necesidades de agua pueden disminuir, pero se debe mantener un riego adecuado para evitar problemas como el agrietamiento de frutos. Imagínense. Ya, entonces, eso es importantísimo, tenerlo en cuenta. ¿Ya? Así es. ¿Ok? Entonces, ya teniendo claro eh, esta etapa de desarrollo de cultivo, ah, ¿no es cierto? Como factor, vayamos a conocer a otro factor. Y aquí tenemos otro factor que también afecta, de hecho, las necesidades de agua y nutrientes. Por lo tanto, está el tipo de cítrico. O sea, cuando hablamos de cítrico no estamos hablando de, de una sola especie, sino tenemos diferentes especies. Aquí vamos a hablar de naranjo, limonero, ¿no es cierto? Limonero, mandareno, en lo que es el pomelo, ¿no? Naranja, limón, mandarina, ¿no? Entre otras. Entonces, esto prácticamente pues tiene un requerimientos, ¿no? Cada especie tiene requerimientos específicos de agua y nutrientes. Así que el curso es de forma general, o sea, estamos hablando de cultivos cítricos que en, digamos, en un sentido tienen, ¿no? O sea, ciertos factores y ciertas necesidades tienen en común, pero, o sea, cuando nosotros trabajamos con un cultivo específico, tenemos que estudiarlo, investigarlo y saber todo sobre la especie en específico, que puede ser en naranja, que puede ser en limón, puede ser en mandarina. Y entonces, esto también es un factor, porque estamos hablando de cítricos. Ahora, otro factor que tenemos también son las prácticas de manejo agrícola, ya las prácticas de manejo agrícola. Entonces, aquí vamos a hablar de lo que es el fertirriego, cobertura del suelo y rotación de cultivos, ya que son tres factores, ¿no? De manejo, de prácticas de manejo agrícola. El fertirriego, ya, el fertirriego, por ejemplo, nos permite pues una administración precisa de agua y nutrientes, optimizando su uso, ¿no es cierto? Y justamente de eso estamos hablando. Ahora, por otro lado, tenemos también otro factor, lo que es la cobertura del suelo, que reduce la evaporación y retiene el agua. Entonces, imagínense, hay que imaginarnos de que si dejamos sin cobertura el suelo, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a prácticamente, vamos a tener pérdida de agua por evaporación. Entonces, esta práctica es importantísima, ¿no? Para reducir la evaporación. Otro, rotación de cultivos, que igual pues mejora la estructura del suelo, equilibrio de los nutrientes. Bueno, en este caso, en los cítricos, casi digamos no tiene una gran importancia, pero se considera a largo plazo como, como un factor, ya que a largo plazo, porque el cultivo de cítricos o especies de cítricos, pues tienen o son cultivos perennes, ¿no es cierto? ¿Ok? Muy bien, y para terminar con los factores, ahí está el sistema radicular. Entonces, tenemos que hablar de lo que es la profundidad de extensión y salud de las raíces. Por lo tanto, los sistemas radiculares profundos pueden acceder a reservas de agua, ¿no es cierto?, y nutrientes en capas más profundas. Entonces,
es un factor, ¿no es cierto? O sea, va a depender, ¿no? La necesidad de agua y nutrientes va a depender tanto del sistema radicular. ¿Cómo está nuestro sistema radicular? Imagínense, hacemos un análisis de suelo, sacamos resultados y después tenemos valores, ¿no? Valores numéricos, porcentajes de todo aquello, y después lo fertilizamos. Pero nos hemos descuidado de parte de evaluación y monitoreo, donde resulta que las raíces están dañadas, están enfermas. Entonces, por más que le apliquemos las dosis adecuadas, los requerimientos nutricionales de cultivo no nos va a rendir. ¿Por qué? Porque el sistema radicular está enferma. Imagínense. Entonces, cuando hablamos del sistema radicular, también vamos a hablar de la salud de las raíces. Entonces, no, las raíces sanas absorben mejor los nutrientes. Definitivamente, así como una persona sana que comemos muy bien con nuestras dietas, con nuestro alimento, estamos muy bien. Pero una persona con anemia, ¿qué pasa? No come bien, ¿eh? No tiene apetito, ¿no es cierto? Entonces, las personas, así como las personas, las plantas también, ¿no? Las plantas también tienen que gozar de buena salud de las raíces para que puedan absorber mejor los nutrientes, ¿ya? Entonces, si las raíces van a estar enfermas, ¿no? Pueden aumentar la necesidad de suplementación externa. O sea, por decir, ¿no? Ahí viene la aplicación foliar, entre otras, ¿no es cierto? Que normalmente la absorción de nutrientes es por la raíz, mejor. Entonces, ya eh, tenemos claro los factores que afectan las necesidades de agua y nutrientes. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí pasemos a conocer cuáles son los principios básicos del fertirriego. ¿Ya? Ya, aquí tenemos entonces los principios básicos del fertirriego. Primero, solubilidad, ¿ya? Solubilidad de los fertilizantes. Así es. Entonces, va a ser fundamental utilizar fertilizantes ¿no? Completamente solubles en agua. ¿Para qué? ¿No? Para evitar obstrucciones en el sistema de riego. De hecho, vamos a conocer cuáles son los fertilizantes solubles, porque no todos son solubles. ¿Ya? Y eso específicamente, cuando hablamos de fertirriego, tenemos que conocer cuáles son esos fertilizantes solubles. ¿Ok? Muy bien. Y también hablemos de la compatibilidad de mezclas. Por lo tanto, algunos fertilizantes pues no pueden mezclarse sin que se produzcan precipitaciones, por lo que es importante conocer la compatibilidad antes de combinarlos. ¿Ya? Así es. Entonces, algunos fertilizantes pues no pueden mezclarse sin que produzcan precipitaciones, por lo que es importante conocer la compatibilidad de combinarlos. ¿Ya? Entonces, eso también vamos a conocer cuáles son las compatibilidades. Esto solamente estamos haciendo la parte descriptiva de los principios básicos del fertirriego. Después viene lo que es la uniformidad en la aplicación. Para ello, es esencial contar con un sistema de riego que distribuye el agua en los nutrientes, ¿no? De manera uniforme para garantizar que todas las plantas reciban la cantidad adecuada. Así es. Por otro lado, pues tenemos que revisar periódicamente los emisores y otros componentes del sistema para evitar obstrucciones y así asegurarnos una aplicación uniforme. ¿Ok? Muy bien. Y también conozcamos la programación de riego y fertilización, lo cual también es importantísimo, ¿ya? Entonces, tenemos, ¿no? Tenemos que calcular las dosis y también hacer la frecuencia de aplicación, ¿no? La programación de riego, eso vamos a hablarlo de forma más específica en las siguientes presentaciones, ¿ok?
Muy bien, entonces, cuando hablamos de calcular la dosis, pues tenemos que determinar las necesidades de agua, las necesidades de nutrientes, en este caso de las plantas cítricos, ¿no? Con un base, ¿no? Con un base en su etapa de desarrollo. Y creo que hemos visto, ¿no? Las etapas de desarrollo, etapas fenológicos del cultivo y el tipo de cultivo y las condiciones ambientales. Por otro lado, pues el fertirriego puede aplicarse de manera diaria o intervalos según las necesidades de cultivo, así evitando lo que es la lixiviación y las pérdidas de nutrientes, definitivamente. Otro principio que deberíamos conocer también es la concentración de la solución nutritiva. Y para ello vamos a hablar de pH y la conductividad eléctrica. Además de ello, lo que es la dilución correcta. Entonces, controlar el pH y la conductividad eléctrica, ¿no? De la solución, ¿no? O sea, lo que hemos preparado, eh, ¿cierto? En niveles óptimos, ¿ya? Nos va a ayudar para la absorción de nutrientes. Por lo tanto, cabe mencionar que un pH adecuado para la mayoría de los cultivos está dentro de 5,5 a 6,5, pero como lo hemos visto en el cultivos o en cultivos de cítricos, hemos visto que de 5,5 hasta 7,5, ¿no es cierto? Entonces, eso deberíamos considerar. Ya, muy bien. Después, también tenemos que evitar concentraciones demasiado altas que puedan dañar, ¿no? A las raíces y ocasionar toxicidad. Entonces, lo que tenemos que hacer una dilución, ¿ya? Dilución correcta de los elementos nutricionales. Otro principio que tenemos es el análisis del suelo y agua, ¿ok? Entonces, dentro de lo que es el análisis de suelo y agua, vamos a hablar de las pruebas periódicas y así determinar la calidad de agua. ¿Y cómo determino la calidad de agua? Para determinar la calidad del agua, lo que tengo que hacer es realizar análisis de suelo y agua. Solo así podría ajustar las cantidades de fertilizantes y de esta manera evitar el desequilibrio nutricional o acumulación de sales. Eso es. ¿Y a qué tiempo debería realizar estas pruebas, este análisis de suelo y agua? Normalmente se recomienda cada campaña, o sea, anualmente, ¿no? Después de terminar con la campaña de cosecha y cuando ya vamos a empezar con las fertilizaciones, eh, es adecuado realizar el análisis de suelo y agua. Por otro lado, ¿no? Tenemos que verificar que la calidad del agua de riego, ya sean de altos niveles de ventas de sueltas, pueden afectar la eficiencia del fertirriego y la salud del cultivo. Entonces, tenemos que determinar la calidad del agua. Dentro de ello está determinar la salinidad, conductividad eléctrica, el pH del agua y también determinar si tiene pues presencia de ciertos elementos nutricionales o tal vez metales pesados, entre otras. ¿Ya? Eso es. Em, También hablemos de lo que es la adaptación de las necesidades del cultivo, que es otro principio básico del fertirriego. Entonces, ya cuando hablamos de la adaptación de las necesidades del cultivo, vamos a hablar de las fases de crecimiento y también de los nutrientes esenciales. Por lo tanto, eh, ¿no es cierto? Tenemos que adaptar el tipo y cantidad de nutrientes a las necesidades de cada fase del cultivo. Y creo que ya vamos a, ¿no? Volver a mencionar la tercera vez. Ahí está, la fase del cultivo, etapa del cultivo, está crecimiento vegetativo, la floración, fructificación y maduración, que son
digamos, las fases más importantes que deberíamos conocer para la fertilización. Y por otro lado, también tenemos que asegurarnos un suministro adecuado de macronutrientes. ¿Y cuáles son esas? Lo que es el NPK, ¿no? Nitrógeno, fósforo y potasio. Además de ello, hablemos de los micronutrientes como zinc, hierro, manganeso, que también son esenciales, así sea en pequeñas proporciones, ¿no? Para el cultivo de cítricos. ¿Ok? Muy bien, ahora sí, entonces, ya teniendo claro los principios básicos del fertirriego, lo que deberíamos de conocer y considerar, pues pasemos a conocer sistemas, ¿ya? Sistemas de riego. Y hablemos específicamente de riego por goteo y microaspersión, que son más eficaces. Hablemos primero de fertirriego por goteo. Este sistema de fertirriego por goteo pues va a suministrar agua y nutrientes y va a ser de forma lenta y de forma constante, ¿no? Directamente va a aplicar prácticamente el agua y nutrientes a las zonas de las raíces a través de emisores, ¿no? Colocados en tuberías a lo largo de la línea del cultivo. ¿Ya? Eso es definitivamente. ¿Ok? Y aquí tenemos ventajas de fertirriego por goteo, ¿ya? Aquí tenemos ventajas. Hablemos, por ejemplo, lo que es la eficiencia en el uso del agua, ¿ya? También, ¿no? Lo que es la aplicación precisa de nutrientes, menor proliferación de malezas, la reducción de enfermedades. ¿Cómo así es que vamos a tener tantas ventajas? Claro que sí vamos a tener estas ventajas. ¿No? Entonces, con fertirriego por goteo vamos a minimizar la evaporación y las pérdidas por escorrentía, lo cual resulta, ¿no? en un uso eficiente del agua. Además, nos permite un control preciso sobre la cantidad de fertilizante aplicado, lo que reduce las pérdidas y mejora de la absorción de nutrientes por las plantas. ¿Ya? Otro, al mirar a la zona y la zona de las raíces, pues el crecimiento de malezas se reduce fuera del área de la aplicación. Entonces también vamos a tener menor proliferación de malezas. Además mantiene el follaje seco, ¿no? Lo que ayuda a prevenir la proliferación de enfermedades fúngicas. ¿Ok? Muy bien. Y también tenemos desventajas, o sea, no todo es bonito, no todo es color de rosas. Aquí tenemos la desventaja de fertilidad por goteo. Por ejemplo, coste de instalación. Ahí está el mantenimiento. Entonces, puede ser más costoso de instalar en comparación con otros sistemas de riego, definitivamente. ¿Ya? Ok. Por otro lado, pues requiere un mantenimiento regular para evitar obstrucciones en los emisores. Así es. ¿Ya? Muy bien. Y pues tenemos usos típicos en fertirriego ¿no? El fertirriego por goteo. Pues es ideal para cultivos permanentes. Sí, definitivamente. Ahí está los cítricos, también incluye viñedos y otros tipos de frutales, pues donde el riego es preciso y la optimización de nutrientes es clave. ¿Ya? Y ahora pasemos a conocer fertirriego por microaspersión. ¿Ya? Aquí tenemos fertirriego por microaspersión. Entonces, este sistema, ¿ya? Este sistema prácticamente va a utilizar microaspersores que distribuyen agua y fertilizantes en un área más amplia que los emisores por goteo. Por lo tanto, microaspersión, ¿no? El fertirriego por microaspersión va a formar un pequeño círculo, ¿ya? O semicírculo de riego alrededor de cada planta entre filas, ¿ya? Así es. Y tenemos las ventajas
de este sistema de riego. Por ejemplo, cobertura uniforme. Otra ventaja, ventilación y humedad. Aplicación de nutrientes. Por lo tanto, el sistema de riego por microaspersión abarca una mayor superficie, lo que es beneficioso para cultivos que requieren una distribución más amplia de agua, como hortalizas y algunos frutales, en este caso cítricos. Y además puede aumentar la humedad ambiental en climas secos, lo cual favorece a ciertos cultivos que se beneficien en un microclima más húmedo. Y otro, pues permite una distribución homogénea de fertilizantes en zona de cultivo. Ya, entonces, ya teniendo ya las ventajas de fertirriego por microaspersión, pasemos a conocer las desventajas y sus usos típicos. Eh, lo que es fertirriego por microaspersión tiene una mayor evaporación, ¿ya? O sea, las pérdidas por evaporación vamos a tener mayor. El riesgo es de escorrentía que son más altos en comparación con el sistema de goteo. Además, pues puede requerir más agua que el riego por goteo, especialmente en climas cálidos y ventosos. ¿Ok? Muy bien. Y el fertirriego por microaspersión, pues es adecuado para cultivos que requieren un riego más generalizado, como los cítricos jóvenes, ¿ya? También arbustos o cultivos en los que se desea aumentar la humedad ambiental. ¿Ok? Muy bien. Ahora hagamos una comparación de los sistemas de ambos, lo que hemos, a lo que hemos desarrollado. Aquí tenemos la comparación de los sistemas. ¿Ya? Entonces tenemos sistema de goteo y microaspersión. El eficiencia en agua por goteo, por ejemplo, es más alta, mientras que en microaspersión tienen medios de comunicación, o sea, es menos, ¿ya? Menos. Ahora, también tenemos otro, lo que es la precisión de los nutrientes, ¿ya? Goteo es muy alta, en microaspersión es alta. Ya sigue ganando goteo, ¿eh? Después tendríamos área de cobertura. Por goteo es limitada para una zona de las raíces, ¿ya? Es limitada a la zona de las raíces. Mientras que por microaspersión tiene mayor, ¿no? Es mayor, cubre más área alrededor de la planta. ¿Ya? Obviamente tiene sus ventajas y desventajas ahí. Porque microaspersión va a dar vida a las malezas, mientras que por goteo no, va a evitar eso, ¿no? Eso es. También el mantenimiento, por ejemplo, riego o sistema de goteo requiere revisión de obstrucciones. Microaspersión es menos propenso a las obstrucciones, pero aún requiere pues cuidado. Costo. Goteo, sistema por goteo es más alto en la instalación. Microaspersión es moderado. Evaporación por goteo es baja. Microaspersión es moderada alta. Moderada alta. Por lo tanto, si de repente no contamos con mucho recurso hídrico, lo más recomendable sería por goteo. Y tenemos también las aplicaciones típicas, ¿no? Por goteo, por ejemplo, frutales y cultivo de alta densidad. Microaspersión como en hortalizas, frutales en desarrollo y arbustos. Entonces sería la comparación de los sistemas de fertirriego por goteo y por microaspersión. ¿Ok? Muy bien, entonces ya teniendo claro los sistemas de microaspersión, tanto por goteo en fertirriego, pasemos a conocer lo que es la programación de, ¿no? de fertirriego, donde estaremos hablando calendario, monitoreo y ajustes. Primero vayamos entonces por calendario de fertirriego. Pues el calendario de fertirriego
debe estar adaptado a las necesidades específicas de cultivo y las condiciones ambientales. ¿Ya? Así es. Por lo tanto, pues se recomienda, ¿ya? Se recomienda seguir con estos pasos. Por decir, tenemos primero fase de crecimiento. O sea, cuando yo armo mi tabla, mi Excel, ¿no es cierto? En mi programación de Fertiberia tengo que dividirlo por fases. Entonces, primer tabla que debería tener es fase de crecimiento, donde tengo que dividir el calendario en las diferentes etapas de crecimiento de cultivo de cítrico. ¿Ya? Entonces ahí tenemos establecimiento, por decir, en esta fase de crecimiento. ¿Ya? Fase de crecimiento, establecimiento. Riego frecuente para asegurar el enraizamiento. Ya está. Es más frecuente. Crecimiento vegetativo. Es otra fase, ¿no? Donde ya vamos aumentando gradualmente el riego y nutrientes. ¿Cierto? Especialmente nitrógeno vamos aplicando en esta fase de crecimiento vegetativo. Después llegaría lo que es la floración, que es otra fase donde tengo que ajustar el riego para evitar el estrés hídrico y así incrementar el fósforo y potasio. Después viene lo que es la fructificación, ¿ya? Donde tengo que mantener un riego constante, ¿ya? Y aportar los nutrientes necesarios para el desarrollo del fruto. Así es. Y finalmente está la maduración, ¿ya? Donde tengo que reducir la frecuencia de riego, pero asegurar suficiente humedad para evitar problemas de calidad del fruto, ¿ya? Eso es. ¿Ok? Muy bien. Em, ¿Ok? Y aquí en el mismo calendario de riego también tenemos que hablar de la frecuencia y duración de riego, o sea, con qué frecuencia voy a aplicar y qué tiempo va a durar. Para ello, tengo que basarme a lo que es la programación en las condiciones climáticas, ya como está la condición climática, la temperatura, la humedad relativa, el tipo de suelo y las etapas de desarrollo de los cítricos. Por ejemplo, ya es ejemplo nada más, que estamos hablando de los cultivos cítricos de forma general. Por decir, en climas cálidos se puede programar un riego diario o cada 2 días, ¿ya? Así es. En climas cálidos. ¿Estamos claros? ¿Ok? Ya, en climas cálidos podemos programar un riego diario o cada 2 días. Por otro lado, en épocas de lluvia, por decir, en zonas tropicales, de hecho, tenemos que reducir o incluso suspender totalmente el riego cuando tenemos lluvia. ¿No es cierto? Es lógico. Y así tenemos que determinar, según las condiciones climáticas, el tipo de suelo y la etapa de desarrollo. Ahora, considerando esto, va a ser fácil tener nuestro calendario de fertilriego. Después tenemos la aplicación de fertilizantes, donde tenemos que incorporarnos la fertilización en el calendario de riego, y así considerando las necesidades de nutrientes específicos en cada etapa de crecimiento. Por ejemplo, tenemos que aplicar fertilizantes ricos en nitrógeno durante el crecimiento vegetativo y aumentamos el fósforo y potasio durante la floración y fructificación. ¿Ya? Eso también lo hemos mencionado. Después viene la parte de monitoreo del sistema de fertilidad. Y por lo tanto, pues, el monitoreo constante del fertirriego es esencial, ¿no? ¿Para qué? Esto nos sirve para ajustar el sistema y así garantizar un uso eficiente de los recursos, aunque se deben tener en cuenta los siguientes aspectos. Tenemos ahí lo que es la medición de humedad del suelo, donde tenemos que utilizar tensiómetros o sensores de humedad ya para determinar el contenido de agua en el suelo y así ajustar la frecuencia de riego según las necesidades de las plantas.
¿Ok? Muy bien. ¿De qué más vamos a hablar? También hablemos del análisis foliar, que es parte del monitoreo también. Por lo tanto, tenemos que realizar, ¿ya? Tenemos que realizar análisis de hojas periódicamente para evaluar la concentración de nutrientes y así detectar deficiencias o excesos. ¿Ok? Muy bien. Después está lo que es la evaluación de calidad de agua. ¿Y cómo determino? ¿Cómo evalúa la calidad de agua? Obviamente, tenemos que monitorear la calidad de agua utilizada para el riego y así prestando atención a los niveles de pH, lo que es la salinidad y otros elementos que puedan afectar la salud del cultivo. ¿Ok? Muy bien. Y ahora viene la parte de ajustes cha en el sistema de riego. Entonces, cabe mencionar que los ajustes en el sistema son fundamentales para responder a las variaciones en el clima, para la salud del cultivo y las condiciones del suelo. Entonces, algunos ajustes a considerar tenemos ajuste de frecuencia y duración de riego, modificación de la dosis de fertilizantes y lo que es la revisión del sistema de riego. Ajuste de frecuencia y duración de riego, pues consiste en incrementar el riego en periodos de alta evaporación o estrés hídrico, o donde también tenemos que reducirlo, ¿no? En épocas de lluvia y baja demanda de agua. Ahí están, eso es. Después está la modificación de las dosis de fertilizantes. Por lo tanto, tenemos que ajustar las cantidades de nutrientes aplicadas siempre basándonos en los análisis foliares y el análisis de suelo, y así tener un monitoreo de la salud del cultivo. Por ejemplo, si se detecta una deficiencia de potasio, incrementa su aplicación. ¿Ya? Así es. Después está la revisión del sistema de riego. Por lo tanto, tenemos que verificar que el funcionamiento de los emisores de filtros, ¿no es cierto? Tienen que estar, ok, tienen que estar en funcionamiento. ¿Para qué? No, para garantizar que no haya obstrucciones que afecten ya la distribución de agua y nutrientes. Ok, entonces, hasta ahí con la programación del riego, calendario, monitoreo y ajustes. ¿Ok? Muy bien. Y ahora vamos a conocer los nutrientes esenciales y su rol en el desarrollo de los cítricos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, primero tenemos al nitrógeno. ¿Ya? Nitrógeno es esencial para el crecimiento vegetativo, ya que forma parte de los aminoácidos y las proteínas, y aumenta la producción de hojas y mejora la calidad de los frutos, definitivamente. Y también hablemos de lo que es el fósforo, ¿ya? Fósforo. Pues el fósforo participa en la fotosíntesis, ¿ya? La transferencia de energía y en la formación de las raíces. Ese es su rol de fósforo. Entonces, un buen nivel de fósforo promueve el desarrollo de las raíces fuertes y mejora la floración y producción de los frutos. También tenemos a potasio. Igualmente, el potasio tiene fundamental, ¿no? Un rol fundamental para el proceso de fotosíntesis y la regulación del equilibrio hídrico, lo cual ayuda en la formación de frutas de alta calidad.
incrementando su tamaño, color y sabor. Y también pues mejora la resistencia a enfermedades, definitivamente. Ahora hablemos de calcio, ¿ya? Calcio. Calcio tiene un importante, es importante para la formación de paredes celulares y el desarrollo de la estructura de la planta. Y obviamente para la mejora de calidad de los frutos. Por otro lado está el magnesio, que es un componente central de la clorofila y por lo tanto es esencial para la fotosíntesis. Y también participa, ¿no?, en la activación de enzimas involucradas en la producción de energía. Y tenemos el azufre, ¿no?, que contribuye a la formación de aminoácidos y proteínas y está involucrado en el metabolismo de carbohidratos, que también juega un papel en la síntesis de compuestos, ¿no?, que ayudan a las plantas a resistir enfermedades. ¿Ok? Muy bien. Tenemos otro nutriente esencial, lo que es el hierro, ¿ya? Que es un micronutriente. Y este hierro, pues, va a ser esencial para la síntesis de clorofila y la fotosíntesis. La deficiencia de hierro puede llevar a la clorosis, que se manifiesta como un amarillamiento de las hojas. Y también tenemos a manganeso. Y manganeso, pues, participa en la fotosíntesis y en el metabolismo de los carbohidratos. Le ayuda en la formación de clorofila y puede influir en la tolerancia a enfermedades. Y tenemos el boro, que es importante para la formación de flores y frutos y para el crecimiento de las raíces. Y el boro, pues, ayuda en la polinización y el cuajado de los frutos. ¿Ya? Así es. Y aquí todavía hablemos de lo que es el zinc y cobre. ¿Ya? El zinc participa en la síntesis de proteínas, en el crecimiento de las plantas. Por lo tanto, la deficiencia de zinc puede provocar un crecimiento deficiente y frutos pequeños. Está el cobre, que también es necesario para la formación de clorofila y las actividades de varias enzimas. La deficiencia de cobre puede afectar negativamente el crecimiento y desarrollo de la planta. ¿Ya? Así es. Entonces, hasta allí con los nutrientes esenciales y su rol en el desarrollo de los cítricos. Y ahora vamos a conocer la compatibilidad de los diferentes tipos de fertilizantes utilizados en cultivo de cítricos. Ahí tenemos ya que esto es importantísimo, ¿no?, lo que es la compatibilidad de diferentes tipos de fertilizantes que debemos de tener en cuenta. Ya tenemos fertilizante, aquí en esta tabla tenemos los fertilizantes, fertilizantes compatibles, fertilizantes no compatibles, en las notas que vamos a tomar a cada fertilizante. Ya, esto es importantísimo. Cuando hablamos de fertirriego, de hecho, este tema es central, ¿no? Lo que es la compatibilidad de diferentes tipos de fertilizantes utilizados en cultivos cítricos. Entonces, primero tenemos a nitrato de amonio. El nitrato de amonio es compatible con urea y sulfato de amonio. Y no es compatible con lo que es el fosfato monamónico. Es el único fertilizante que no se puede juntar con nitrato de amonio. Es como positivo, positivo, no se puede. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede juntar el nitrato de amonio con el fosfato monamónico? Porque el nitrato y la urea pueden, o sea, en vez, por decir, si no quiere, si trabajamos con urea, o sea, para no para, prácticamente para aplicar nitrógeno, pueden mezclarse muy bien lo que es el nitrato con la urea, o sea, ambas, ¿no?
pero se debe evitar mezclas en nitratos de fosfatos por posibles reacciones. ¿De qué pasa? Podemos ocasionar precipitación y eso no es bueno, ¿ya? Así es. ¿Ok? Y también tenemos urea. Urea igualmente es compatible con nitrato de amonio y sulfato de potasio. Tampoco lo que es la urea no es compatible con fosfato diamónico, en este caso. No es monamónico, sino diamónico, fosfato diamónico. Pues la urea se puede mezclar con otros fertilizantes solubles menos con fosfato diamónico. Y también tenemos a sulfato de amonio. Ya es compatible con nitrato de amonio y con urea. No es compatible con fosfato monamónico. ¿Ya? No es compatible con el fosfato monamónico. ¿Por qué? Porque el sulfato de amonio pues, es compatible con la mayoría de los fertilizantes, pero es mejor evitar mezclarlo con algunos fosfatos, específicamente con fosfato monamónico. Después tenemos al fertilizante fosfato monamónico, que es compatible, ¿ya? Con nitrato de amonio, ¿ya? No con fosfato, o sea, podemos mezclarlo con nitrato de amonio, con urea y con sulfato de potasio. ¿Ok? Muy bien. Eh, Después, no podemos mezclar con sulfato de amonio, ¿ya? Con sulfato de amonio no. Entonces, es mejor no mezclar con fosfatos con sulfatos para evitar la precipitación. ¿Ok? Muy bien. Seguimos. Hablemos también de lo que es el fosfato diamónico. Es compatible con nitrato de amonio y urea, y no es compatible con sulfato de amonio. No, es prácticamente similar a lo que es el fosfato, ¿no es cierto? El fosfato monoamónico, ¿ya? Y entonces tenemos que evitar mezclar con sulfatos. ¿Qué tenemos? Sulfato de potasio, que es compatible con nitrato de amonio y urea, y no compatible con ambos fosfatos, con cualquier tipo de fosfatos, ¿ya? El sulfato de potasio. Es compatible con nitratos y urea. Hay que evitar mezclar con fosfatos. Tenemos cloruro de potasio, que es compatible con nitrato de amonio y urea, no compatible con sulfatos, ¿ya? Entonces igual cabe señalar que es compatible con nitratos, pero hay que evitar la mezcla con sulfatos. Tenemos nitrato de calcio, que es compatible con urea sulfato de potasio, pero no es compatible con fosfatos, ¿ya? Entonces podemos mezclar aquí con urea, pero hay que evitar la mezcla con fosfatos. Tenemos los micronutrientes, como el hierro, el molibdeno, zinc, cobre y boro. ¿Ya? Son compatibles con nitrato de amonio, urea, sulfato de potasio, pero no son compatibles con fosfatos y sulfatos. Entonces los micronutrientes suelen ser solubles y pueden mezclarse ¿no? Con nitrogenados, pero siempre evitando la mezcla con sulfatos. Eso es. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahí está la tabla de la compatibilidad de diferentes tipos de fertilizantes utilizados en cultivos cítricos. Ya teniendo en cuenta, ¿no?, la compatibilidad, pasemos a lo que es la formulación de mezclas nutritivas para fertirriego, que esto es importantísimo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, para pasar a formular las mezclas nutritivas para fertirriego, lo primero que tenemos que hacer es análisis de suelo y de la planta. ¿Ya? Entonces, lo primero que hacemos es realizar un análisis de suelo y, si es posible, un análisis foliar de las plantas. Esto nos va a ayudar a determinar los nutrientes que son deficientes o están en exceso. ¿Ya? Entonces, ahí, como ya hemos mencionado, ¿no? Tenemos que hacer las mezclas nutritivas para cítricos.
mayormente que tiene que incluir lo que es el nitrógeno, fósforo, potasio. Y los micronutrientes como hierro, manganeso, zinc, boro, cobre, y ¿no? En cantidades adecuadas. Y aquí tenemos el ejemplo, ¿ya? Aquí tenemos el ejemplo. La tabla de formulación de mezclas nutritivas para fertilizar en el cultivo de naranja. Aquí estamos haciendo ejemplo en el cultivo de naranja, porque como ya entenderán, la formulación, o sea, estamos hablando de diferentes especies cítricos que no van a ser iguales. Hay muchos factores que tenemos que determinar para formular, pero aquí es una sugerencia de, como, que lo he tomado como ejemplo en el cultivo de naranja, en el cultivo de naranja. Así que, nada, es solamente un ejemplo, ¿ya? Un ejemplo en este cultivo, porque si no, no se podría, pues, ¿no? Entonces, aquí tenemos por etapa, como les decía, tenemos que considerar planta joven, crecimiento vegetativo, ¿no? Floración, fructificación, maduración. Y así vamos a trabajar. Y entonces primero vayamos en la etapa de crecimiento que es planta joven y siempre considerando los más esenciales, lo que es nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y magnesio. Por decir, nitrógeno en esta etapa, ¿ya? Y va a ser dosis ¿no? Dosis que es kilogramos por hectárea. Nitrógeno, ya 10 kilogramos por hectárea, fósforo 5 kilogramos por hectárea, potasio 10 kilogramos, ¿no? por hectárea, calcio 3 kilos por hectárea, magnesio 2 kilos por hectárea. ¿Y esta cantidad nada más, ingeniero? Pues sí, y esta cantidad es por semana, porque normalmente las programaciones se hacen por semana, ya semana uno, semana 2, semana 3, así. Entonces, esta dosificación es por semana, así es. Entonces, otro. Por decir, para suplir lo que es el nitrógeno, ¿qué puede utilizar? Especialmente vamos a tener incluso hasta 5 puntos de inyección. Entonces, lo que es fuente de nitrógeno, podemos aplicar urea o nitrato de amonio, uno de los dos. ¿Ya? Así es. Fósforo obviamente tiene que estar aparte, en otro contenedor se tiene que preparar. Y puede ser superfosfato triple o fosfato monamónico, uno de los dos. Por otro lado está cloruros también, cloruro de potasio, para suplir el potasio, ¿no? Cloruro de potasio, sulfato de potasio. Por otro lado, el nitrato de calcio, ¿ya? Y eso normal se puede mezclar, ¿no? Con la urea, incluso, ¿ya? Nitrato de calcio y lo que es sulfato de magnesio para suplir el magnesio, ¿no? Eso es, ¿ya? Muy bien. Entonces, eso sería, ¿no? Las dosis por semana y las dosis por hectárea en la etapa ¿no? En la planta joven, o sea, en los primeros años. ¿Ok? Después está ya crecimiento vegetativo, nitrógeno, 15 kilos por hectárea por semana, fósforo 7 kilos por hectárea por semana, potasio 15 kilos por hectárea por semana, calcio 5 kilos por hectárea por semana y magnesio eh, 3 kilos por hectárea por semana. Y fuente como nitrógeno, ahí está urea o nitrato de amonio, fósforo, superfosfato triple, potasio puede ser cloruro de potasio y sulfato de potasio también, calcio, nitrato de calcio y magnesio, lo que es sulfato de magnesio. ¿Ok? Muy bien. Y aquí todavía tenemos más, ¿ya? Y ya en la etapa de floración, si nos damos cuenta, el potasio aumenta más. O sea, aquí hemos aplicado en crecimiento vegetativo potasio solamente 15, ¿no? En este también, en planta joven 10, pero en floración nos damos cuenta, vamos a aumentar mucho más. Entonces, en floración vamos a aplicar nitrógeno
10 kilos por hectárea por semana, que puede ser de urea o nitrato de amonio. También está el fósforo, ¿no? 10 kilos por hectárea por semana, que podemos aplicarlo con superfosfato triple. También está el calcio, mejor dicho, el potasio antes de hablar de calcio, ¿no? 20 kilos por semana por hectárea, obviamente, que se puede aplicar cloruro de potasio, sulfato de potasio. Y también hablemos de calcio, ¿ya? Etapa de floración, 5 kilos por hectárea por semana. Se puede aplicar nitrato de calcio. Y tenemos magnesio, ¿ya? Que podemos aplicar 2 kilos por hectárea por semana y como fuente sulfato de magnesio. ¿Ok? Muy bien. Y estaríamos pasando a la etapa de fructificación. Y aquí bajamos el nitrógeno, ya en la etapa de fructificación vamos a bajar un poco de nitrógeno, también vamos a bajar el fósforo, lo que sí vamos a aumentar el potasio y el calcio lo aumentamos, el magnesio también subimos un poquito. Y entonces, etapa de fructificación, lo más importante de suplir es lo que es el potasio, calcio, ¿ya? Y el magnesio. ¿Ok? Muy bien, entonces, nitrógeno, 8 kilogramos por hectárea por semana, que se puede aplicar urea o nitrato de amonio, fósforo, 6 kilos por hectárea por semana, que se puede aplicar superfosfato triple, y también está el potasio, 25 kilos por hectárea por semana, que puede ser cloruro de potasio, sulfato de potasio, y calcio, 7 kilos por hectárea por semana, que se puede aplicar nitrato de calcio. Y tenemos magnesio, 3 kilos por hectárea por semana y sulfato de magnesio. Y llegaría la parte de maduración. En maduración, en la etapa de maduración sí ya lo bajamos. Casi todos los nutrientes. ¿Ya? Todito lo vamos a bajar. ¿Ya? Así es, en la etapa de maduración. El nitrógeno, por ejemplo, ya lo aplicamos 5 kilos, así como era joven. Incluso en joven necesitaba bastante, ¿eh? 10 kilos por hectárea por semana, ¿no es cierto? En este caso, ya en la maduración ya bajamos. ¿Ya? Nitrógeno, 5 kilos por hectárea por semana, que puede ser urea o nitrógeno. También tenemos fósforo, 4 kilos por hectárea por semana, que puede ser sulfato triple. Después está el potasio, 15 kilos por hectárea por semana, cloruro de potasio y sulfato de potasio. Después está el calcio, ya, 5 kilos por hectárea por semana, que puede ser con fuente de nitrato de calcio. Y finalmente el magnesio, 2 kilos por hectárea por semana, fuente de sulfato de magnesio. Ya está. Creo que es un ejemplo claro de formular. O sea, no siempre, no les digo que apliquen estas cantidades. Es una forma de tener nuestros cálculos y un aprox, es un promedio, ¿no? Que les estoy dando. Ahora, para ser más eficientes y tener nuestra formulación de mezclas nutritivas para fertirriego, ya les dije, tenemos que realizar análisis de suelo y análisis foliar. Y solo así tendremos las dosificaciones exactas, ¿no? Para nuestro cultivo. ¿Ya? Así es. Y ya teniendo esta parte de lo que es la compatibilidad, y teniendo esta tabla de formulación de mezclas, creo que ya vamos bien. Ok, entonces, después de tener este ejemplo, pasemos a conocer lo que es la preparación de la mezcla. ¿No? ¿Cómo preparamos? Bueno, hay que mezclar, ¿no? Hay que disolver los fertilizantes en agua antes de aplicarlos. Y tenemos que asegurarnos de que se disuelvan completamente para evitar obstrucciones en el sistema de riego. Por otro lado, tenemos que ajustar las proporciones según el volumen de agua, ¿no? Utilizando el sistema de riego y las necesidades específicas de cultivo. Así es. Después está la frecuencia de aplicación, ¿ya? Frecuencia de aplicación. Entonces, tenemos los periodos de aplicación. Pues las mezclas nutritivas, ¿ya? Las mezclas nutritivas se pueden aplicar cada 15 días o 30 días, ¿ya? O semanalmente, así como lo hemos visto.
¿no? Dependiendo del ciclo de crecimiento de los cítricos y de las condiciones climáticas. Por decir, en nuestra formulación la estamos considerando por semana. Ahora, si no es por semana, en 2 semanas, pero obviamente esta dosificación por semana tendríamos ¿qué hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que duplicarlo, ¿no? O sea, si vamos a aplicarlo en 15 días, ya no estaríamos hablando en etapa de floración de nitrógeno por 10 kilos por hectárea por semana, sino estaríamos hablando de 20 kilos por hectárea por semana, que es muy diferente. Ahí sí varía. Pero ¿por qué lo considera usted ingeniero por semana? Porque comúnmente es por semana y para tener más eficacia en la aplicación de nutrientes. ¿Ya? Eso es. Mientras que si lo aplicamos en 15 30 días, podemos tener pérdida por infiltración, podemos tener pérdida por lo que es la lixiviación o por la misma escorrentía. Entonces, lo más adecuado y mi recomendación, y específicamente la etapa de lo que es la floración y fructificación, tiene que ser semanal. Eso es. ¿Ya? Muy bien. Después, por decir, después de la maduración, y llegamos, ahí se puede aplicar cada 30 días incluso, ¿ya? Eso va dependiendo del ciclo de crecimiento de los cítricos en las condiciones climáticas. Y ahora hablemos de temporada, que se puede prestar atención especialmente a la fertilización durante la etapa de floración y desarrollo de los frutos, así como les mencionaba. ¿Ya? Muy bien. ¿Ok? Ya, entonces, ahora sí pasemos a las buenas prácticas de implementación y mantenimiento. ¿Ok? Muy bien. Entonces, primero, tenemos que tener un diseño del sistema. ¿Ya? Entonces, tenemos que hacer una evaluación del terreno. También tenemos que seleccionar materiales y distribución adecuada. Entonces, lo primero que tengo que hacer es realizar un estudio del suelo del clima, ¿no es cierto? ¿Para qué? Y solo así pues voy a determinar el tipo de sistema de riego más adecuado, que puede ser por goteo o por aspersión o por aspersión. Ya, eso es importantísimo, y no para esta práctica, como una buena práctica de implementar eh, el sistema de fertirriego. Otro, también tenemos que utilizar tuberías emisores de buena calidad que sean resistentes a la corrosión y a las obstrucciones. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con fertilizantes. Eso también es importantísimo. Por otro lado, también tenemos que asegurarnos de que el sistema de riego esté diseñado para cubrir uniformemente todo el área del cultivo. Así es. Segundo paso, preparación del suelo. Para ello, tenemos que trabajar con los análisis en los laboratorios. Por lo tanto, realizamos análisis de suelo, ¿no? Para conocer la composición, el nivel del pH, niveles de nutrientes antes de implementación. Y hay que tener claro, bien claro, la diferencia del estudio del suelo y análisis de suelo. Cuando hicimos el estudio del suelo, mayormente vamos a hablar del tipo de suelo, o sea, de la pendiente, ¿no? Porcentaje de pendiente, entre otras. Factores más relacionados a los físicos. Ahora, cuando hablamos de análisis, tal vez análisis del suelo, ya está al, a que es las características químicas, ¿no? Biológicas y físicas. Pero cuando decimos estudio del suelo ya tiene que ver, ¿no? Con la topografía del suelo, ¿ya? Para el buen drenaje, entre otras. Una diferencia, güey, ¿ya? Eso es. Entonces, ahí está los análisis en laboratorio. Están las enmiendas. Corregir cualquier deficiencia de nutrientes o problemas de pH mediante la aplicación de enmiendas apropiadas. ¿Y cuáles son enmiendas para, por decir, para corregir el pH?
ahí está cal agrícola, ¿no? Para corregir el pH del suelo demasiado ácido. Pero si es demasiado alcalino, ahí está el azufre, por ejemplo, para bajar el pH. Eso es. ¿Ya? Muy bien. Después tenemos la selección de fertilizantes. Entonces, igualmente tenemos que elegir fertilizantes solubles, ¿no? Que, que sean, pues, obviamente solubles en agua, de liberación controlada para evitar obstrucciones en el sistema. Además, hay que incluir microelementos en la formulación de los, ¿no? De los abonos o fertilizantes compuestos, que siempre ajustando según los resultados del análisis foliar de suelo. Y también ahí está la programación de fertirriego, lo que hemos visto, que también es una buena práctica, donde tenemos que desarrollar este programa y considerar el calendario de riego y fertilización, ¿no? Que tenga, donde tenemos que tener en cuenta las necesidades de cultivo durante esos ciclos de crecimiento. Después está el monitoreo de la humedad. Y para ello tenemos que instalar sensores de humedad en el suelo y así poder ajustar la frecuencia y cantidad de riego según las necesidades de los cítricos.